¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Tertulia, este espacio de análisis político, de debate sobre todo lo concerniente a la agenda pública del país y de Tamaulipas. Hoy me acompaña Mario Flores, hoy no está Miguel. ¿Cómo estás, Mario? Pedro, un gustazo estar contigo aquí en otra tertulia. Pues bien, ahí mantenemos la racha, ¿verdad? Ya es ya no lo hemos soltado. Pues bien, los escándalos persisten en la 4T. De nuevamente, la gobernadora en funciones de Baja California, María del Pilar, sufrió en esta semana una serie de filtraciones de conversaciones que tuvieron con supuestos agentes estadounidenses para el arreglo de su situación legal. Recordemos que a ella recientemente las autoridades estadounidenses le retiraron sus documentos, su visa para ingresar al territorio, además de otros señalamientos que se han realizado. Eh, Todo bajo el contexto de varios frentes. Por ejemplo, también se mantiene el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y todo lo que se ha generado al respecto. Por una parte, se mantiene la presión del gobierno estadounidense, pero por otra, pareciera que hay una mayor flexibilidad por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso en algunas notas periodísticas a lo largo de la semana aseguraban que incluso Rubén Rocha Moya podría estar alistando su regreso. Entonces, en este entramado de dos estados tan importantes para el país como Baja California y Sinaloa, y las repercusiones y relaciones que hay de otras figuras de las 4T en torno a ellos, ¿cuál es tu opinión al respecto, Mario? Fíjate, Pedro, que lo bueno es que no iban a robar, no iban a mentir y no iban a traicionar al pueblo de México. Esos eslogans que al principio parecen muy bonitos porque pues, no están en el ejercicio del poder y cuando llegan al poder, pues cada vez se vuelven más difusos, que se cumplan. El tema de Marina del Pilar no es algo que sea aislado, es son hechos constantes que pasan dentro de los gobiernos en México, independientemente de la partidocracia, independientemente de las personas que están en los diferentes gobiernos, pasan constantemente. Ahorita tú hablaste de dos gobernadores, Rubén Rochamoya de Sinaloa, Marina del Pilar de Baja California, uno ya acusado por Estados Unidos, y Marina del Pilar, pues con la retiración de su visa y ahorita con las filtraciones que está buscando pactar con Estados Unidos para poder eh, eh, pues salvar su situación con el FBI. Es muy interesante lo que va a pasar en los próximos semanas y meses aquí en México y también del lado de Estados Unidos. Yo lo que creo es que todas estas acciones que a cuentagota empiezan a salir, pues van desgastando y van generando cada vez más psicosis dentro de la gente en el gobierno, por lo que esta psicosis lleva a que se equivoquen en la toma de decisiones, en cómo manejar estos casos. Salen las filtraciones, el día de ayer, esta semana salieron filtraciones, y en la rueda de prensa, en la mañanera posterior, Omar García Harfuch justifica las acciones de Marina del Pilar y dice que no hay nada que investigar, que no hay ningún delito, lo cual pues, nos lleva a querer escarbar un poco más toda esta situación y nos damos cuenta que hay una forma de encubrimiento, una forma de, como régimen, no tocarse entre ellos y no importa la justicia para los mexicanos, importa la justicia seca solo para los rivales, como decía López Obrador, a mis amigos, ¿cómo era? A gratitud y amistad, y a los enemigos justicia secas. José Seca, sí. Entonces, eh, todas estas situaciones se empiezan a equivocar. A ver, ¿qué sale en el audio? Primero, eh, diciendo que les da información de las mesas de seguridad y justicia, dice Marina del Pilar, se alcanza a escuchar en el audio. García Harfuch en la mañanera dice que como quiera no se tocan temas relevantes en esas mesas de seguridad.
que no se filtra nada importante. Entonces me lleva a preguntarme, ¿para qué tanto show con todo lo de las mesas de seguridad? Solo es la forma y no es el fondo. No resuelve nada en esas mesas de seguridad. Entonces, ¿para qué asisten? ¿Por qué levantarse todos los días a las 6 de la mañana a la mesa de seguridad a ver temas relacionados con la seguridad de México si ahí no se toma ningún tema importante en el país? Lo dijo el propio secretario de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana, como se llama ahorita. Entonces, por querer defenderse empiezan a cometer errores. Yo veo que en el pasado, Pedro, el PRI, por ejemplo, quien no le servía, se le iban todos, lo dejaban solo y lo metían a la cárcel. Simplemente Peña Nieto metió a 6 gobernadores a la cárcel. Lo que estamos viendo con la 4T es que se están protegiendo entre ellos. Se están protegiendo tan fuertemente que no dan espacio a que haya una verdadera justicia en el país. Yo veo 3 aspectos muy, no preocupantes, pero muy lamentables de lo que está pasando en torno a esta situación. El primero es no intervencionismo, ya no lo puedo decir como intervencionismo, pero la conveniente agenda de perseguidos por administración estadounidense. Pareciera que solamente las figuras de las 4T tienen alguna relación con las drogas, con el huachicol. Y por ejemplo, yo recuerdo que aquí, por ejemplo, en Tamaulipas, el primer socio del huachicoler, del presunto líder delincuencial, Sergio Carmona, fallecido, o fue el mismo gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, eso es lo que me provoca un poco de consternación al respecto. Por otro, ahora como una forma muy crítica de la 4T, es cómo, por ejemplo, tú mencionabas de cómo Harfuch, cómo desde la presidencia, hay una omisión a dar una postura pese a las evidencias que se ha entregado, que eso es lo que legitima un poco todo lo que está en Estados Unidos, ha entregado evidencias, pero pareciera que como son figuras que, a ver, vámonos a la línea del tiempo. Por ejemplo, ahorita mencionaba lo de Peña Nieto. ¿Por qué Peña Nieto ya hizo de la vista gorda con los gobernadores? Porque había ganado. Todos esos gobernadores a los que después encarceló, algunos eran por corrupción, pero algunos ya la habían cometido, pero lo ayudaron a ganar. Ya lo ayudó a ganar, ya te beneficiaste, etc. Ya vas para la cárcel. Siento que están en una postura similar desde Palacio Nacional, que no puedes perseguirlos por completo, no puedes acabarlos por completo, caso como el del senador Adán Augusto, porque son personas que te van a servir en la operación política electoral. Lo hemos hablado muchas veces, la electocracia, sí. La democracia del día D. Cómo necesitan esos activos, necesitan esos grupos de poder y no pueden iniciar una persecución, digo, no una persecución, un llamado a la justicia, a la ley, a un requerimiento a ellos para que se tomen medidas legales al respecto. Y por ahí viene mi última señalamiento que yo puedo decir que es también muy lamentable y es, pues, ya cuántos sexenios van desde la transición política, desde el PRI, yo puedo decirlo, porque el PAN hizo un desbarajuste con el tema de la seguridad pública, pero ¿cuánto tiempo llevamos ya con una fiscalía, antes procuraduría? Sin dar resultados. Inexistente. Siento, por ejemplo, que en el caso, siento que los estados han sido más contundentes, ya sea por persecución política o por dar resultados. Pero, por ejemplo, lo vimos aquí en Tamaulipas, que en contraste con la Fiscalía General en resoluciones en materia de delincuencia organizada, etc., era más eficiente, por ejemplo, con Irving, y yo creo que debe mantener una línea parecida con Gobea, pese a los cambios que se han realizado. Eso es lo más preocupante, que en un contexto, en un país tan afectado por la inseguridad, tan afectados por temas como la corrupción, la impunidad, etc., con una reforma judicial ya realizada, la Fiscalía sigue siendo un elefante blanco.
El narcotráfico y la corrupción no iniciaron con Morena. Siempre han estado. Simplemente van evolucionando, como todo en la vida. Van cambiando, van cambiando. Desde el 2000 hubo transición democrática para que ganara Fox y llegó 12 años el PAN, 6 el PRI y ahorita ya van para 12 Morena. ¿Realmente cambió algo? Como bien dices, de las Procuradurías de la Fiscalía, ¿cambió algo? ¿Las fiscalías funcionan realmente? Porque yo tengo esta duda. Si supuestamente hay muchos elementos en Estados Unidos para acusar y vincular por delitos graves a ciertos personajes políticos en México, y el trabajo de la Fiscalía en México, porque aquí hay, las dos no van, hay una bifurcación. Si sí existen las pruebas, porque pues, al parecer, según el gobierno de México, no han mandado pruebas. Si sí existen las pruebas, ¿no trabaja aquí la Fiscalía en México? Y si no existen las pruebas, pues es una clara intervención, injerencismo de Estados Unidos. Pero para donde nos cargamos en el análisis es que todo lo que está diciendo Estados Unidos, ya hubo antes investigaciones periodísticas profundas aquí en México hablando del tema. Y no solo Anabel Hernández escribiendo un video de que un libro de que le dijeron algún personaje de la delincuencia cómo fueron las cosas. Hay investigaciones reales, profundas. Y esas investigaciones que ha hecho el periodismo, pues van de la mano con todas las acusaciones que vienen de Estados Unidos. Yo me pongo a pensar, si yo le pregunto a alguien en Sinaloa que todo lo que está pasando con el gobernador Rocha Moya es mentira y es intervencionismo de Estados Unidos, pues me van a decir que no, es muy probable. Hay incontables denuncias, notas periodísticas, fotos de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pues con gente relacionada con el crimen organizado ahí de esa zona. Entonces, simplemente su esposo, del cual se está divorciando, o no sé si ya se divorció, pues es acusado por tráfico de armas. El propio exgobernador Jaime Bonilla en Baja California, en el Senado de la República, dijo de los nexos que tiene la gobernadora con el crimen organizado. A ver, es un exgobernador y del movimiento de la 4T. Al final del día, ahorita quedó en el PT. Y sí, son adversarios políticos, pero más que adversarios parecen rivales por todas las acusaciones que se dan. Ahora, dice la gobernadora que le pusieron una trampa el exgobernador Jaime Bonilla con toda esta situación. Yo te pregunto, Pedro, tú en un tema tan delicado, con tu mayor adversario político, ¿le tomarías la palabra para que te lo ayude a resolver? Pues difícilmente será verdad, como también ya salió a aclarar Jaime Bonilla, que no tiene nada que ver. Ahora, no estoy defendiendo a Jaime Bonilla, también ha de tener todos sus temas chuecos, ¿verdad? Pero lo que deja más a desear es la postura del gobierno de México de decir, ya salió a aclarar, ya no hay tema. Pero hay tantas preguntas que nos tenemos que hacer, hay tantas cosas que no son razonables en este tema, que queremos respuestas. Y si el gobierno de México, si dice la presidenta que gobierna para todos los mexicanos, debiese, creo yo, que ir al fondo en estos temas y no verlo por encimita. De la gobernadora Maru Campos, con el tema del operativo de los agentes de la CIA que fallecieron, se habló un mes de ese tema en la mañanera, de que vende patrias, todos los de la 4T en los diferentes escenarios, en las mesas de análisis, en el Senado, en el Congreso de la Unión, en los diferentes estados, hablando de que vende patrias, injerencismo, están apoyando a Estados Unidos, soberanía nacional y demás. Y ahora con estos casos que a mi parecer son más graves, lo que se escucha en los audios, que lo que pasó en Chihuahua, y no, ahí no hay ningún problema. Y eso es lo que pues queda. Yo entiendo los tintes políticos, digo, como lo acabo de mencionar, requieren
de grupos de poder que los apoyen en el próximo proceso electoral. Pero yo quisiera regresar al mismo punto de partida de mi colaboración anterior. Es que la Fiscalía Federal sigue inoperante. A ver, la justificación que está dando la presidenta y que da el secretario de Seguridad Omar García Harfuch respecto al tema de Rubén Rocha Moya y de la gobernadora Marina del Pilar, corresponden a eso. Pero a ver, la Fiscalía no ha resuelto ni lo de Marina del Pilar, ni ha resuelto lo de Rubén Rocha Moya, y probablemente tampoco llegue hasta el fondo en el tema de Maru Campos, que se supone de cierta forma también le tocaría investigar al respecto. Entonces estamos hablando de otros casos que han hecho un revuelo en la agenda pública, pero no han tenido un impacto en la Fiscalía. Ahora, vamos a hablar de otro tema del que también le sacan la vuelta desde Palacio Nacional y que implican el mismo problema. Han denunciado a la oposición que no descarto que lo estén haciendo, porque pues es natural, es la naturaleza de cualquier oposición. O sea, no le veo lo ilógico a eso, que los grupos de presión de las familiares de personas desaparecidas se han convertido en un mecanismo de presión de la oposición. Entonces han señalado todo eso, que, o sea, digo, vuelvo a repetir, puede ser que sí, pero eso no quita el drama que están viviendo miles de mexicanos, cientos de miles de mexicanos o más, de que no encuentran a sus Familiares. familiares, y el drama que existe a lo largo del país. Por ejemplo, ahora en las obras del Mundial, en Guadalajara, hubo ciertos predios en los que encontraron restos humanos. Recientemente también fue una tendencia, te decía que era verdad o que no, de un cuerpo, un resto humano que se encontró en concreto, en un puente peatonal. Y así vemos escenas diarias. Hay numerosas cuentas de TikTok que no en ningún momento mencionan ni a la presidenta, ni a López Obrador, ni a Felipe Calderón, ni a nadie. Ellos se dedican a encontrar a sus familiares y vemos escenas dramáticas de lo que es una realidad en el país. Y que a mí eso a veces, digo, no quiero menospreciar las cosas, pero incluso me hace un problema más grande que lo que estamos viendo actualmente, porque lo que estamos viendo actualmente es parte del showbiz político. Sí. Y como Estado, tal vez las responsabilidades son los estragos. A ver, por ejemplo, un huachicoleo que está cambiando el panorama en muchas carreteras del país por el fomento de la delincuencia, por los homicidios, etc. O sea, todo eso que debe ser en realidad el verdadero papel de un Estado, lo vemos en algo tan básico como las desapariciones, de que la Fiscalía es completamente omisa, tanto la federal como las estatales, no logran resolver. A mí no me ha tocado ver así que digan, aquí está un paquete de personas localizadas vivas o muertas. No hay nada al respecto, las estadísticas son muy cortas. Y lo que se encuentra, las localizaciones que se dan de restos humanos, históricamente, por ejemplo, aquí lo vemos en Tamaulipas, los campos de exterminio más encontrados han sido por los mismos familiares que está denunciando el gobierno de México. Definitivamente. Y en ese aspecto, te vuelvo a repetirlo, más allá de los tintes políticos y de la narrativa que trata Morena de implementar sobre un intervencionismo estadounidense por el caso de sus militancia en el poder, pero lo vamos a hacer un contraste de algo del diario, como son las desapariciones de personas. Volvemos al mismo punto de partida. No está operando la Fiscalía y el aparato de justicia se ha quedado muy corto, pese a todo lo que se ha realizado, como la reforma. Cualquier espacio donde existe el crimen organizado significa que en ese espacio dejó de operar el Estado mexicano. Entonces, entre más avance ya haya de los grupos delictivos, es porque menos fuerza tiene el Estado mexicano para contrarrestarlos, o porque están más juntos.
Puede ser cualquiera de las dos vías. A ver, Pedro, se acaba de ir hace días Ulises Lara, el fiscal especializado en temas de delitos graves ahí en la Fiscalía General de la República, por motivos personales. Llevaba la investigación de Rochamoya. ¿Por qué renuncia ahorita? ¿O por qué lo renuncian? Porque esos motivos personales, todos. Hasta los que piden licencia, hasta Duarte dijo motivos personales y todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la fiscalía? Que falta dar resultados. Y como bien dices, hay muchas cuentas que tú ves en redes que no mencionan a nadie, ni a PRI, ni PAN, ni Morena, ni MC, ni a nadie. Simplemente están buscando que se resuelva algún problema que tuvieron por temas del crimen organizado. Sí es preocupante todo esto que está pasando porque pues no avanza la justicia, no avanza la persecución de los delitos. Simplemente un dato, en México, de cada 100 delitos, solo 4 se denuncian ante la fiscalía. Ahora, junta de esos 4, de cada 100, llega a 100. De cada 100 que se denuncian, alrededor de 4, poco menos de 4, son los que se resuelven. O sea, es el 4% del 4% de los delitos que se cometen en México se llevan a la justicia. Eso quiere decir que si tú o yo andamos por la calle, o cualquier ciudadano anda por la calle en México y no le pasa nada y regresa sano y salvo a su casa, es casi un milagro. Porque la probabilidad de que te pase algo y que luego, después de denunciar, se llegue a la justicia de ese delito que se haya cometido contra ti, es casi nula. Realmente es casi un milagro que podamos llegar a nuestras casas sanos y salvos. Y no quiero ser alarmista, antes también pasaba. Ahora, hay que ser realistas en una cuestión. Y lo aterrizo exclusivamente en Tamaulipas, pero creo que de toda la etapa oscura que llegó a haber en algún sentido con Cabeza de Vaca, yo creo que esa fue sí fue un acierto el tema de la reconstrucción de la fiscalía, que se supone que ya no era algo de su incumbencia, porque se supone que es un autónomo, pero hay que estar conscientes de una realidad. Después de 2010, en la mayoría de los estados del país, las fiscalías prácticamente fueron reducidas a cero, reconstruidas nuevamente, y eso se debe, y eso impactó directamente en este tipo de delitos, por ejemplo, en los homicidios, desapariciones forzadas, etc. Pero la fiscalía se ha mantenido, la federal se ha mantenido, o sea, ha continuado desde su punto de partida, y más bien pareciera que el tema con la fiscalía, salvo que me equivoque, es una excesiva politización. A ver, por ejemplo, con López Obrador, la permanencia de Gers Manero, era constante el señalamiento de que Gers Manero, ya no señalemos incompetencia, deliberación o alguna mala actitud de gesto autoritario, que sí lo hubo con un tema familiar, pero era más bien porque era una persona que ya no siquiera tenía la capacidad física de desempeñar una función de ese tipo. Sí, claro, ya estaba muy adulto y ahorita es embajador en Inglaterra. Pero bueno, digo, para los que nos ven, el sistema en México cambió de pasar de tener procuradurías a fiscalías. Y la gran diferencia, digo, hay muchos temas legales y muchos temas de funcionamiento. Sin embargo, lo que se buscaba era que, como la procuraduría estaba muy vinculada al ejecutivo en turno, lo que se buscó con las fiscalías, pasar de PGR a Fiscalía General de la República, a FGR, es que sean autónomas. Yo te pregunto a ti, ¿son autónomas las fiscalías? Ninguna. No han logrado. Ni el Poder Judicial. No han logrado dar ese paso, que era el funcionamiento inicial por el cual se planteó cambiar de procuradurías a fiscalías.
Sin embargo, digo, no siendo viendo las cosas desde fuera de los partidos políticos y viéndole las cosas como en un periodo histórico más largo, creo que falta tiempo. Por ejemplo, cuando se desvincula las elecciones en México de la Secretaría de Gobernación y se crea el Instituto Federal Electoral y luego pasa a ser Instituto Nacional Electoral, pues tú dime, en el 94, 95, cuando estaba dando sus primeros arranques el IFE, ¿tú crees que tenían fuerza real para hacerle un contrapeso? ¿Estaban totalmente desvinculados de gobernación? Yo creo que no. Yo creo que con el paso del tiempo, el INE cada vez se fue haciendo más ciudadano y menos politizado. Empezó a estar menos politizado. Que si bien hoy por hoy INE y los soples en los estados todavía tienen muchas fallas y todavía hay mucha injerencia de parte de los políticos, los gobernantes en turno sobre estas instituciones, yo creo que sí ha mejorado con el paso del tiempo cómo organizamos elecciones en México. Ya es otro debate si son muy caras, si las elecciones en México y demás. Eso ya es otro punto de análisis. Sin embargo, sí creo que de lo que pasó en el 88, de la caída del sistema y la creación del IFE en el 90, a lo que tenemos hoy, creo que sí hay una mejora, con muchas cosas todavía por resolver, pero ocupó tiempo. Entonces, siendo un poco barco con esta situación, creo que con el tiempo se podrán fortalecer las fiscalías, siempre y cuando haya transiciones en el poder. Porque estas fiscalías, al tener periodos intercalados con los gobernadores o con la presidencia de la República que duran 9 años, no 6 como los del Ejecutivo, pues pueden empezar a tener un cierto desfase, un cierto no tan compromisos tan cercanos. Pues pero como quiera les falta mucho. Yo creo que es parte también de la... Que ese yo creo que sí es un acierto de la presidenta que esté fomentando la movilidad política. La verdad es que tras la salida del PRI y llegada de López Obrador, porque fue algo que hizo el PRI, no lo hizo López Obrador, la figura de la reelección en municipios, etc., dejó muy claro en muchas partes del país, aquí por ejemplo como en Reynosa, pero hay otras partes, Victoria, por ejemplo, de que la permanencia en el poder de grupos políticos, podría decirlo, no de una figura de grupos políticos, durante más del periodo que estaba estipulado, propicia esto que estás diciendo. Y en el caso de la autonomía de las fiscalías, creo que en los estados se ha dado de una forma más efectiva que a nivel federal. Bueno, detecto una sobrepolitización, pero yo creo que este caso del llamado de Estados Unidos, independientemente de los motes que haya de querer interferir, yo no lo veo como una intervención, pero sí en una intervención electoral. Yo creo que va a depurar mucho esta estructura que mantiene Morena semiautoritaria y yo creo que el paso siguiente va a ser, como lo han iniciado, por ejemplo, desde presidencia, una serie de modificaciones a leyes, etc. Y pese al debate tan fuerte que hay ya incluso en juristas, porque por la posible imposibilidad de que se haga, lo más probable es que se vaya a dar algunas modificaciones, por ejemplo, la reforma judicial. Mira, estoy de acuerdo, Pedro, y creo que se equivoca el gobierno y Morena en querer hacer modificaciones que los lleven a mantenerse más en el poder, porque lo que están haciendo es darle más atribuciones al Estado y eventualmente cambiará esa pertenencia al poder. Ha pasado en todo el mundo. Simplemente, ahorita que está Trump en Estados Unidos, se espera que en noviembre pierdan los midterms, los de medio término.
probablemente va a perder la Casa de Representantes. Muy probable. Ya pasó en Colombia. Después de un presidente, Petro, que tuvo muy similar acciones de gobierno y política pública que ha llevado la 4T, pues gana la derecha, despriela. Pasó en Argentina, ha pasado en toda Latinoamérica, en el propio Brasil y en Estados Unidos. Entonces, aquí va a pasar. Por más que se quieran aferrar al poder Morena, cambiando leyes para tratar de que no haya intervencionismo, para tratar de controlar más las cosas aquí, para tenernos más vigilados, vincula tu celular a las huellas biométricas y dáselas al Estado, y que el SAT te ponga nuevos controles, y que toda la comisión que está haciendo el INE para detectar candidatos con actos delictivos y que no participen y demás, todo ese tipo de acciones, el día que pierdan el poder, les va a jugar en contra. Exactamente. Entonces, es muy peligroso el camino que están tomando, porque va a pasar, en democracia, va a haber cambios democráticos. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos está apoyando este tipo de cambios y está teniendo un intervencionismo suave, digamos, porque no están aquí las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero sí hay, a cuentagotas nos están dando aquí de qué hablar para buscar un cambio de régimen, que a lo mejor es lo que están buscando, lo que se dice desde las mañaneras, que hay un injerencismo de Estados Unidos. Pues al final del día, los dueños de las redes sociales, que todos los mexicanos usamos, son empresas americanas. Entonces, que el algoritmo te vaya a empezar a enseñar más una opción que otra, también, eso también es parte del injerencismo. Y claro que se utilizan todas estas vías. Por lo que, si en algún momento piensan modificar, o todo lo que están haciendo ahorita, que están modificando leyes para conservarse más en el poder y para tener más control, les van a jugar en contra el día que lo pierdan. No les conviene. Sí, y por cierto, hablando de pérdida del poder, esta no es tanto por los motivos que hemos mencionado y es más por el tiempo. El tiempo siempre es al final, el tiempo inicia, el tiempo finaliza, y pues el gobierno del doctor Américo Villarreal ya está en su segunda etapa, ya va en la etapa final, ya estamos en la antesala de una elección que culmina con la de 2028, 2027, 2028 culmina con la de la gobernatura. La sorpresa de las últimas semanas ha sido los cambios que se han realizado en el gabinete, pues, desde salud, subsecretarías, etc., en un contexto en el que pareciera que ya es una normalidad en las redes sociales, como tú lo acabas de mencionar, pero ahora de este lado, de cómo entre dependencias se están ahí entre funcionarios o entre opositores, están iniciando como un tipo de guerra sucia de señalamientos, algunos infundados, otros no tanto, o algunos sí tienen de verdad, pero ya en esta etapa el gobierno inició su cierre y con una amplia depuración. ¿Tú qué opinas de lo que se ha realizado en estos últimos meses, Mario? Pues es que todos estos cambios, Pedro, realmente reflejan una inestabilidad institucional en el gobierno de Américo Villarreal. A ver, hemos tenido 3 secretarios de salud en 4 meses. Todo el gabinete, es más, todo su gabinete, todos los que iniciaron con él, es más fácil nombrar a los que han estado desde el principio hasta ahorita que los que se han ido. ¿Quiénes quedan de un inicio? Pues el secretario de Obras Públicas, el del Quiroga, el Conagua, del agua, el del agua, perdón, recursos hídricos, Ninfa, economía, economía, que ya está buscando la candidatura en Nuevo Laredo. Y párale de contar, todos los demás, a lo mejor... Calabazo. Y el Calabazo, el secretario general. Se me escapan a lo mejor ahí alguno que otro, no quiero olvidarme de un otro para que no nos digan ahí en los comentarios, pero la mayoría han sido cambiados. ¿Por qué? Porque buscan un puente hacia otro lado o porque han sido señalados como, pues, malos funcionarios, ya sea por corrupción o por ineficiencia.
por falta de resultados. Entonces, todos estos cambios reflejan inestabilidad. Ya es el último tramo del sexenio. Llevan 4 años, quedan 2. Y también la lucha política cada vez se intensifica más. Los de primer nivel, los funcionarios de primer nivel, los que están en el gabinete, varios van a buscar pues, ser alcaldes o diputados federales o diputados locales o diputadas locales. O pues van a buscar poder dormir tranquilos el día de mañana. Empiezan pues, a tener un poco más de cuidado a lo mejor en qué firman y en qué no. O a lo mejor se descaran y dicen, esta es mi oportunidad para irme porque no me van a volver a dar chamba dentro del gobierno. Entonces, todos estos cambios reflejan eso, inestabilidad. Y que realmente nuestros funcionarios, y no quiero hablar solo del gobierno actual, de todos, y en todos los estados, y en todos los tiempos, ven más por sus propios intereses, la mayoría de los funcionarios, que por los intereses de la función a la que fueron contratados, por nosotros los ciudadanos. Yo en ese aspecto solamente siento que, o sea, además de lo que mencionaste y también de la naturaleza de que pues ya se van y ya muchos de los que estuvieron por agotamiento simplemente del poder se van. Yo manifiesto algo más preocupante, porque no solamente sucede en Tamaulipas, sucede en otras partes del país, sucede en el gobierno federal, y es que la toma de decisiones sobre la eficiencia, ineficiencia, corrupción, impunidad, etc., lo que se le pueda señalar a un funcionario, bueno y malo, no hay una sub- eh, no hay una ciudadanía que supervise si en realidad, para bien o para mal, ese funcionario o esa dependencia funciona o no. Y lo digo estrictamente por el tema de la rendición de cuentas, que desde el fin del gobierno de López Obrador considero que ha quedado como tarea pendiente, ok, desapareciste un organismo autónomo, ciudadanizado, prácticamente como tú que ahorita lo mencionabas, por ejemplo, las proezas del INE, pues el INAI y TAIT evolucionaban a eso, o sea, en un ente que es completamente controlado por la ciudadanía y no por gobierno. Y ese tipo de revés que se orquestó desde la federación, pero que los estados muy bien acoplaron, ha provocado también que se den ese tipo de señalamientos, porque una cosa es la guerra sucia que se da, por ejemplo, de que este tipo es corrupto o tiene una pareja sentimental o etc., etc., todos los señalamientos que se da. Y otra cosa ya son las evidencias. Y las evidencias son deliberadas. Las delibera un grupo de poder o las deliberan cierto grupo de poder, pero no hay una ciudadanía que esté realizando escrutinio. Y sí se dio en su momento. Previo a la llegada de la 4T, yo creo que el sexenio de Peña Nieto fue más claro en eso. Con el PAN se fue desarrollando, llegó a su cúspide con Peña Nieto y después de ahí empiezan a degradar las instituciones. Y yo, o sea, me pregunto, o sea, ok, hay señalamientos, etc., señala el gobierno de Estados Unidos, pero no hay una ciudadanía que también se encuentra haciendo escrutinio y generalmente la mayoría de las revelaciones en la historia reciente del país se han dado desde ese punto. Acaba de dar en el clavo, Pedro. La rendición de cuentas. Lo de la ciudadanía, estoy de acuerdo. ¿Y por qué pasó eso? Porque hay poca ciudadanía que esté buscando rendición de cuentas. Porque esa ciudadanía que buscaba la rendición de cuentas es la sociedad civil organizada. No es una persona sola haciendo algo. Existe una sociedad civil organizada en la cual busque hacer esos actos para rendir cuentas. Pero con la llegada de López Obrador en 2018, esa sociedad civil fue mermada, fue venida menos por muchos cambios que hizo en el gobierno. Ahora, simplemente hablando de la rendición de cuentas, es bien difícil porque no existen realmente los mecanismos necesarios para que los ciudadanos podamos exigir cuentas a nuestros gobernantes. Porque llegan a parar. ¿Quién abre las carpetas?
la Fiscalía. Y es lo que estábamos hablando previamente. La Fiscalía, lejos de ser independiente, es muy dependiente. Porque aparte, su presupuesto pues proviene de lo que digan en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, el funcionamiento de la propia Fiscalía está atada a lo que el Ejecutivo designe. Entonces, es muy difícil que haya una verdadera rendición de cuentas, porque, porque es algo sistemático. No es de que el fiscal, no es de que el gobernador, no es de que el alcalde, no es que el diputado o el senador o la presidenta, no es que algún secretario de Estado o alguien, un director. Es algo sistemático. Son todos. Y no es nadie a la vez. Lo que lo hace difícil. El problema es el sistema, no las personas. Claro que las personas que lo integran, obviamente. Pero no es que se vayan ahorita los de Morena y lleguen los del PAN o lleguen los del Movimiento Ciudadano y cambia. Pues no. Es el sistema. El sistema está hecho para que no exista esa rendición de cuentas. Nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Ahora, por ejemplo, hay una simetría impresionante. Si nos organizamos como ciudadanía y queremos derogar alguna ley que esté mal redactada o proponer una ley para prevenir un cierto abuso del Estado y que la ciudadanía se organice y que esa ley se debata en el Congreso, para tú llevar una iniciativa al Congreso de la Unión y pueda ser evaluada, tiene que haber el 0.13% de firmas que acompañen esa iniciativa, el 0.13% de firmas del padrón electoral. Eso quiere decir que el 0.13% de 130 millones de mexicanos, no sé cuánto sea la cantidad de mexicanos que hay, o el padrón, perdón, 90 y tantos millones de mexicanos, tienes que recabar firmas por todo el país y un chorro de trabajo. Y esa iniciativa entra a hacerse debatida al Congreso de la Unión o a la Cámara de Senadores, depende cuál sea la Cámara Revisora. Es bien difícil llevar una iniciativa ciudadana para que pueda ser evaluada. Los diputados que tienen la oportunidad de presentar iniciativas día a día, o los ejecutivos que tienen campaña, andan haciendo campaña, andan buscando su siguiente puesto. El primer periodo de su elección es para monearse, es para monearse, y luego están buscando el siguiente puesto, si se monearon bien en la primera parte de su gobierno. Entonces, Pedro, por todo esto es bien difícil. Hay una simetría de poder, es el poderoso versus el ciudadano. No es que sea Morena, es Morena, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el Verde, Paz, Somos MX, todos los partidos versus el ciudadano. Que entre los partidos y la partidocracia haya diferencias es otra cosa, pero son los que gobiernan el ciudadano. Porque ahorita están unos y mañana van a llegar otros, pero va a ser lo mismo. El indefenso y las reglas que tenemos muy asimétricas para ejercer poder de los ciudadanos somos todos nosotros, los que no somos ellos. Entre ellos van a seguir habiendo discusiones, pero ninguno de ellos ahorita que está buscando y que señala toda la corrupción o todos los narcogobiernos y demás, lo hacen por nosotros, los ciudadanos. Lo hacen por ellos buscar y ganar el poder. Entonces, no es los políticos, no es los partidos políticos defendiéndonos a nosotros los ciudadanos, es los poderosos versus los no poderosos. Y ahí es el meollo del asunto. Hay que fortalecer a la ciudadanía. A la ciudadanía y las instituciones que se encargan pues, de ser mediadoras de creación ciudadana entre la ciudadanía y el Estado. Pues Mario, ¿algún otro tema que se nos vaya de la bolsa? Pues ya hablamos de muchos. A ver, ojalá gane Argentina, gane Messi la final del Mundial. El enemigo número uno de la memelología de TikTok y de Instagram. Pero es un partido va a ser un partido muy interesante. Argentina tiene las superestrellas, pero la selección española muy fuerte. es muy fuerte y además
me atrevo a decir algo, conocen muy bien a los jugadores argentinos. Y viceversa. Ey, O sea, va a estar interesante. se saben sus puntos a favor y en contra y yo creo que este sí va a ser un juego en el que la pasión Se va a desborde. ser- no, o sea, la pasión va a ser la que va a definir quién es el campeón. Final de habla hispana. Sí. Eso es interesante. Pues muchas gracias por su atención. Nos seguimos con la racha. Esperemos mantenerla. Le enviamos un saludo a Miguel y nos esperamos en una próxima entrega de Tertulia. Muchas gracias por su atención.